Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, le voy a pedir que me siga por favor con su vista. ¿Estamos listos? Amén. La escritura dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían del uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bien, hoy con una singular pregunta iniciamos este tiempo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Algunos habían escuchado acerca de él, otros comenzaban a caminar con él, pero había algunos otros que aún no habían creído en él. Y es que hemos de decir que estar con él no es lo mismo que creer en él. Caminar con él no es lo mismo que estar con él y estar en él. Y aquellos hombres, ante la tempestad que se originó en aquel momento, comenzaron a preguntarse: ¿y quién es este? Quisiera iniciar con esta frase, eh, a la cual hoy yo le llamo, tal vez ha escuchado este concepto, la frase matona del día. Quiero iniciar con esta frase para que podamos reflexionar un poco acerca de ello. Ante una situación como esta, en donde prácticamente hay una adversidad, panorama muy adverso y constante, hemos de decir que ante un panorama adverso, nosotros no debemos responder en base a la complejidad del mismo, sino en conocer. Nuestra respuesta está en conocer quién es Cristo. ¿Me expliqué? Como nadie me contestó, la repito. Ante un panorama adverso, no debemos responder en base a la complejidad del mismo. Es decir, nosotros no podemos reaccionar en base a esa circunstancia, en base a esa situación adversa, sino nuestra reacción debe estar basada ¿en quién? En la persona de Cristo, en saber quién es Cristo y quién es Cristo, pero en nosotros. Insisto, algunos caminaban con él, pero no creían en él. Algunos no le conocían. Por lo tanto, viene esta pregunta: ¿quién es este que aún con su propia boca, con la autoridad, o con más bien con qué autoridad, decían algunos otros, los fariseos, por ejemplo, con qué autoridad puede hablar este hombre? ¿Quién es este? Se preguntaban, que aún el viento y el mar le obedecen.
Y nosotros tenemos que partir de aquí para saber quién es Cristo en nosotros. Pero antes de saber quién es Cristo en nosotros, necesitamos saber quién es Él. Dentro del repertorio de alabanza esta mañana, hoy entonamos un cántico llamado, ayúdenme chicos, ¿cuál de todos dicen? De los que cantamos. Hay un hombre, inicia este canto, hay un hombre, ¿cuál es el título de la canción? Así, ¿verdad? Hay un hombre. Ponme por favor la imagen de la canción, necesito que usted comprenda lo que estamos cantando. Esta alabanza dice, hay un hombre, me voy a ir por frases. Y mientras mencionemos algunas frases, le voy a dar la esencia de la palabra que está explícitamente plasmada en este canto. La canción dice, hay un hombre, dame por favor, que siendo Dios dejó su trono atrás. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Anote por favor nada más la cita, si es que usted necesita referencia. La escritura dice, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo. Dame la siguiente, por favor. Para venir al mundo a caminar. Y estuvo en este mundo. Dame la siguiente. Pudimos ver su gloria y su bondad. Enseguida doy el apoyo bíblico de todo esto, porque traigo un orden que está fuera del orden que vemos en este cántico. Dale más, por favor. Enseguida dice que en humildad completo se entregó. Filipenses capítulo 2, versículo 8. La escritura dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siguiente, por favor. En una cruz su sangre derramó. Colosenses capítulo 1, versículo 20. La escritura dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Siguiente. Él vino para darnos vida y salvación. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me regreso un poquito. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. El verbo se hizo carne, tema de la semana pasada, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Es decir, esta es parte de la esencia de Cristo. Me regreso un poquito. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y haciendo la paz mediante su sangre, mediante su sacrificio, que fue derramada en la cruz, nos acercó hoy al Padre. Y ese verbo se hizo carne y caminó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y es que nosotros debemos estar conscientes que estamos cantando. Y la gran mayoría de lo que cantamos
está plasmado en la palabra. Digo la gran mayoría porque algunas otras frases son de exaltación a nuestro Señor y deberían de ser de exaltación a nuestro Señor. Así que esta es la manera en la cual nosotros debemos comenzar, haciendo no solamente una pregunta, sino trayendo una respuesta. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, el mar, le obedecen? En este episodio específico se encontraban algunos hombres, discípulos de Cristo, y el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y cuando despidieron ahí a la multitud, tomaron una barca que estaba por ahí. Y vemos en la Escritura, en el versículo 37, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y aquí comienza este panorama adverso, una situación muy complicada. ¿Alguna vez usted ha estado arriba de un barco o en un barco? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo? Si ha tenido la oportunidad, usted sabrá que, sobre todo estando en medio del mar, se torna un tanto complicado si usted no tiene la experiencia de estar en el mar. Y aún teniendo la experiencia, porque aquellas personas conocen prácticamente en qué medida se mueve el viento, a qué dirección se mueve, hacia dónde puede llevarlos y cuáles son los peligros a los cuales se puede enfrentar. Sin embargo, en el caso de aquellos que no tenemos experiencia, hemos experimentado subirnos a un barco o a una lancha, nos hemos dado cuenta que existe mucho peligro si nosotros no tomamos las medidas necesarias para poder estar adentro o dentro del mar en un pequeño bote, en una pequeña lancha o en un barco. Esto me lleva a recordar precisamente que no hay barco pequeño o barco tan grande que pueda detener el poder de Dios. Hubo un barco que se construyó hace muchísimos años llamado el Titanic y que, según narra la historia, uno de los personajes que sobresale en la historia llegó al punto de mencionar, este barco es tan grande, este barco es tan sofisticado que ni aun Dios puede hundir este barco. No hay nada que pueda contener el poder de Dios. Pero mucho menos cuando llegamos al grado de la ofensa. Y usted conoce la historia que sucedió con este barco. Al parecer era un barco que tenía toda la seguridad del mundo, pero un iceberg, una punta de un iceberg fue suficiente para que este barco se partiera en dos y murieran miles de personas. Qué situación tan terrible y que hoy en día en la historia se sigue recordando. Bien, el asunto es que al entrar a la mar, así como lo expresa en este caso específico, nos enfrentamos a situaciones tan complicadas, las cuales ya hemos mencionado: viento, lluvia, tempestades, tales como las que posiblemente de manera figurada usted y yo estemos pasando el día de hoy. Porque hemos de decir que todos, absolutamente todos tenemos problemas. ¿Así es? ¿Habrá alguien que no tenga problemas? Yo creo que todos, absolutamente todos tenemos problemas. Pero, ¿qué es lo que puede hacer la gran diferencia? La forma en que nosotros reaccionamos ante esos problemas, ante las circunstancias. Y es que si nosotros podemos hacer una comparativa de lo que somos,
en Cristo y podemos ver a la gente que camina en el mundo sin Cristo, perdidos sin Cristo, pudiésemos ver una gran diferencia en la forma en que respondemos ante esas situaciones, en la forma que reaccionamos ante esas situaciones. Sin duda, ante situaciones muy complicadas, las primeras reacciones de un no creyente son acciones de desesperación, de depresión, incluso de violencia. Y es ahí donde nos encontramos con muchas situaciones trágicas al saber que no saben responder de manera adecuada ante esas situaciones. Pero para nosotros que estamos en Cristo, nosotros tenemos que caminar con el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? La palabra es clara, la gran mayoría lo sabe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Uno de los que con los cuales tenemos que trabajar la paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Voy a resaltar tres específicos. Número 1, paciencia. Número 2, mansedumbre. Y número 3, templanza. 3 conceptos importantes: paciencia, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos pacientes sabemos aquí? Ay, caray, ahora sí me sorprendieron. No hay ningún paciente aquí. Generalmente yo, de manera muy personal, soy muy paciente. Pero hay días que no me llenan el costal de piedritas, ¿verdad? Porque en algún momento todos explotamos, no somos perfectos. Hace un momento atrás en el video de testimonios que pudimos observar y pudimos escuchar, hablaban un poco acerca de el ejemplo que podemos nosotros ser como pareja, como ministerio. Y la verdad es que bien, por una parte gracias y gloria a Dios por ello. Por otra parte es decirles que no somos perfectos. Y así como tal vez la gran mayoría creo que han sentido el abrigo, el cobijo de nuestra parte, hay algunos otros que tal vez no lo hayan sentido de esta manera, de tal manera que hoy no están entre nosotros. Así que, bien, pues aquí hay para todos, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho de esta manera, que si usted se siente arropado, se siente a gusto en este lugar, permanezca en este lugar. Si no lo siente así, usted tiene la libertad de ir a otro lugar en donde usted se sienta cómodo. Pero sí es importante que usted vaya a un lugar donde se predique la palabra de Dios. No solamente que toquen sus fibras emocionales y que se deje llevar, porque así lo dice el apóstol Pablo, por diversas doctrinas o falsas doctrinas, dice la Escritura. Y hoy en día las emociones nos llevan mucho a ello. Doctrinas que se han levantado para emocionar el espíritu. Pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que cuando no hay un fundamento meramente bíblico, toda emoción es efímera. Y entonces es por eso que vemos a creyentes, lo pongo entre comillas, creyentes que un día están tal vez con un buen ánimo, pero al siguiente día ya no lo están. Por lo tanto, necesitan ir el siguiente domingo necesariamente para que le digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque durante toda la semana como creyente no pudiste creerlo en tu corazón. Y la palabra tiene que estar en nuestros corazones día a día, todos los días. Mi intención muy personal es que usted guarde la palabra. Usted se da cuenta, y esto es un hecho,
de que constantemente yo estoy haciendo referencias a predicaciones pasadas, versículos pasados mencionados, títulos pasados. ¿Por qué? Porque mi intención es que usted recuerde lo que usted recibió y que la palabra sea viva y eficaz, que usted la guarde en su corazón para que al momento de la prueba usted pueda sacarla y no tenga que decir, ay, es que tengo que esperar al domingo para ver qué me dice Dios y que me hable a través del pastor. Y ese es el problema que tenemos en muchísimas iglesias, que están esperando solamente un domingo para que alguien los emocione. Y el asunto no es buscar una emoción, sino buscar una convicción de fe que me mantenga seguro, estable, firme en la palabra de Dios, para que el momento de la prueba, de la lucha, yo pueda tomarme de ella y pueda decir ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entender que su palabra es eficaz sobre mi vida. Estos hombres aún no tenían claro que su palabra era suficiente. Por eso es que preguntaban, ¿quién es este? Pero ahora usted y yo tenemos la posibilidad de entender quién es Dios para con nosotros. Y que si nosotros tenemos una necesidad, sea cual sea, podamos decir, Señor, tú eres mi proveedor. Y cuando nosotros entremos en una batalla, en una lucha, sea cual sea, podamos decir, tú eres Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera, tú eres mi victoria. Y podamos entenderlo perfectamente. Pero aún estos hombres no lo entendían. Me llama mucho la atención que en este pasaje, dentro de aquella situación, ellos hacen una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Mi primera pregunta sería la siguiente: ¿por qué Cristo habría que tener cuidado de ellos en la barca? ¿Acaso él era el piloto? ¿Acaso era el que conducía la barca? Generalmente es así, ¿no? Si usted sube una embarcación, ¿quién es el encargado? El capitán. Y si usted tiene alguna duda, algún temor, generalmente el personal le dice, si es que hay que llegar a la última instancia, pregúntele al capitán. Pero claramente podemos ver que al menos de manera física, Cristo no era el capitán. Él solamente iba acompañando a aquellos hombres. Pero lo interesante de todo esto es que aún en medio de toda esta tempestad, la escritura dice en el versículo 38 que Jesús estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y ante toda esta situación, aquellos lo movieron, lo despertaron. Y enseguida la pregunta: maestro, ¿qué? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Que no habría expertos en navegación? Y la verdad es que creo que algo estaba despertando en ellos. Al saber que si no había manera de recurrir a nada más, la única respuesta que había dentro de la embarcación era correr a Cristo Jesús. Número uno, debemos entender que aún en medio de la tempestad, Cristo está en la barca.
Y número dos, saber que cuando Cristo está en la barca, nosotros podemos confiar en Él. Pero a veces se nos olvida que Cristo está en la barca. ¿Qué acaso estás dormido? ¿Qué acaso no te importa? ¿No son algunas de las preguntas, de los cuestionamientos que la gente hace? ¿Qué acaso no te importa la situación en la que estoy viviendo? Y comienza la gente a cuestionar acerca de quién es Dios. ¿Y en base a qué viene el cuestionamiento? Sencillamente porque se ha escuchado acerca de Él, pero realmente no hemos conocido a Cristo como tal. Esto me lleva a recordar aquella historia de un hombre llamado Job, que la mayoría de nosotros conocemos, que ante muchas dificultades y muchas circunstancias terribles, hemos de decir, al grado de perder familia, hijos, al grado de perder ganado, al grado de perder la mujer, no se quedó con ella, se quedó con su mujer. Casa, todo. Y no conforme con esto llegaron sus amigos, que en lugar de parecer amigos parecían enemigos. Y en lugar de ayudar, parecía que le estaban dando la última puñalada. Pero todo esto lleva a la reflexión, a la vida de Job, para tener un encuentro con su Creador directamente. Y para entender quién era Dios, qué representaba Dios en su vida, a tal grado de llegar a los últimos capítulos de este libro y poder entender lo que Job dice cuando menciona: conozco que todo lo puedes. Ahora conozco, enfatizo, ahora conozco que todo lo puedes. Y que mis pensamientos no se pueden alejar de ti. Hablaba yo cosas que no entendía. Y de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Y la verdad es que, hermanos, la gran mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones que nos han llevado a entender que precisamente de a oídas solamente le habíamos oído. Pero siempre hay un momento de quebrantamiento, siempre hay un momento para ver su gloria, un momento para ser levantados, un momento para ser restaurados y para decir: pero ahora, Señor, mis ojos te pueden ver. La definición de esta frase, mas ahora mis ojos te pueden ver, está centrada en la persona de Cristo. Cuando Juan dijo: y vimos su gloria. Y es ahí donde aquellos que estaban presentes y que estaban con él pudieron decir: ahora mis ojos te ven. Y aquellos pudieron caminar. Y hoy en día nosotros no le hemos podido ver, pero lo podemos sentir. No le hemos podido ver, pero podemos creer. Y si podemos creer, dijimos la semana pasada, esto se ha activado por medio de la fe. Es un don que solamente Dios puede dar, por medio de su gracia. Esto es un don que viene de parte de Dios. Porque ahora dice la Escritura: sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros. Esto es un don que viene de parte de Dios. Es su gracia en nosotros. Y al momento que recibimos su gracia, vemos su gloria. Al momento de ver su gloria, podemos decir:
Mas ahora, Señor, mis ojos te ven. Hay uno de los salmos que aprendí de memoria hace muchos años atrás y que sigo guardando en el corazón porque trae una gran lección. Es el Salmo capítulo 61. Específicamente en los versículos 1 al 4, el salmista está hablando acerca de la confianza en la protección de Dios. Y prácticamente este salmo tiene una relación con lo que hoy estamos hablando por lo siguiente. La escritura dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Y aquí la relación. ¿Cuál es el cabo de la tierra? El cabo de la tierra es aquel lugar que está dentro del mar. Dentro del mar, alejado del plano terrenal. Y aún el salmista podía, en un sentido figurado, poner esta relación, Señor, desde el cabo, desde aquel lugar, y posiblemente dentro del mar y rodeado de fuertes vientos, de tempestades, de lluvias, porque aún posiblemente es ahí donde arrecia mucho más una lluvia. El salmista decía, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, y él podía ver su sustento. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido, Señor, mi refugio y has sido torre fuerte delante de mi enemigo. Y dice, entonces yo habitaré, ¿en dónde? En tu tabernáculo, estaré ahí en tu presencia, en tu tabernáculo, habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro. ¿Dónde? Bajo la cubierta de tus alas. De alguna manera han sido frases que hemos venido escuchando en estas últimas semanas. Y debajo de sus alas, y debajo de sus alas estaremos seguros. Guárdela en el corazón. Debajo de sus alas estaremos seguros. Nuevamente, escuche. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, tú llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante de mis enemigos. Entonces yo habitaré. Otra vez me recuerda, habitaré, semana pasada. Habitaré. ¿Dónde? En tu tabernáculo, y estaré seguro bajo la sombra, bajo la cubierta de tus alas. Esa fue la percepción del salmista. Yo creo que es un buen salmo para memorizar, ¿no le parece? Así que podemos ver cuán grande era la confianza del salmista aún en los momentos complicados, en momentos de desesperación. Regresando
al pasaje anterior en el libro de Marcos, ahora nos encontramos con que una vez que el maestro despierta y con una voz de autoridad, con una voz de mando, le dice al mar, al viento, calla, enmudece. Y una vez que este viento cesa y se viene, dice la Escritura, una gran bonanza, ahora viene la respuesta de parte de Cristo, o más bien a manera de pregunta, les dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Y qué tan importante es la fe para nosotros? De esta misma frase me lleva al episodio que también hemos comentado anteriormente, cuando David se encuentra al frente de la batalla, en donde se aparece un gigante. Miles de soldados israelitas en el campamento esperando para ver quién iba a ser el que se iba a enfrentar a aquel gigante. Mientras tanto, aquel gigante, día tras día, ¿quién será quien pueda enfrentarme? Y la mayoría de las ocasiones, aquellos que no entienden a profundidad la esencia de Cristo en nosotros, pudiésemos estar como aquellos israelitas, siendo acechados por el enemigo día tras día, día tras día. Y no tenemos ninguna herramienta para poder acercarnos, para poder hacerle frente. Y entonces pudiesen venir algunas otras estrategias. Vino el rey Saúl y le dijo a David, toma mi armadura. Con esto podrás salir a combatir. Pero la verdad es que no era necesaria la armadura del rey, sino solamente con aquello que aquel joven había practicado, con aquello con lo que aquel joven tenía en su mano. Y este joven traía toda la onda. Y con esa onda era suficiente. Porque era con lo que había practicado. Así dice la Escritura. Y es que la palabra de Dios tiene que ser una constante práctica para nosotros. No es solo el hecho de venir el domingo para recibir palabra, sino que así como el enemigo está acechando, ¿cuándo? Día a día, día a día. Nosotros también tenemos que, mediante una metodología, día a día, poder hacer frente a los embates del enemigo. Hasta que llegó David, se paró enfrente. ¿Qué? ¿No hay nadie aquí que se atreva? ¿Usted cree que David no tenía miedo? ¿Usted cree que David no tenía miedo? Yo creo que tenía miedo. ¿Y quién no hemos tenido miedo? ¿Quién no hemos tenido miedo? Pero si Cristo está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. Y entonces ahí es cuando se toma de valor y se enfrenta. Y usted puede recordar aquella frase: ¿cómo es que te atreves a desafiar a los ejércitos de Jehová de los ejércitos? No sabes con quién te estás metiendo. Y no es conmigo, porque no es en mis fuerzas, sino es en el poder de Dios. Esa es la respuesta. Porque no es en mis fuerzas, es en el poder de Dios. Pero en el poder de Dios, David utilizó sus herramientas, utilizó sus armas. ¿Qué armas tiene usted para luchar contra los gigantes?
Si usted no cuenta con esta arma, es ahí donde se complican todas las cosas. Porque esta arma tiene que ser suficiente. Amén. Así tal cual. Es que yo necesito otras estrategias, yo necesito la armadura de Saúl. Buscamos recursos que no necesitamos. Y la verdad es que posiblemente es porque no haya practicado. Y tenemos el arma más poderosa con la que podamos contar. Su palabra es como una espada de dos filos que penetra y que rompe, penetra. El Señor les hace la siguiente pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Y la fe es importante para nosotros, es el fundamento. Es el fundamento del cristiano, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Cómo no tienen fe? Y es que si tuvieses fe, en otro pasaje dice la Escritura, como un grano de mostaza, tan pequeña inclusive como un grano de mostaza, pudieras decirle a aquella montaña, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Ya me sonó a canto, ¿eh? Y pudieras decirle, es el fundamento, la base de nuestro fundamento es Cristo, y Cristo es por medio de la fe. ¿Y qué sucede en una situación en la que se encontraban aquellos hombres amedrentados? Seguramente ante aquella circunstancia, aquellos hombres perdieron el rumbo, perdieron la dirección, perdieron el control de la situación. ¿Alguna vez le ha pasado? Porque es mucho más fácil ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque cuando se viene específicamente, supongamos que estamos en medio de una tormenta, y Pedro lo experimentó porque él estuvo en medio de una tormenta. Le dijo al Señor, si eres tú, permite que yo descienda de esta barca y vaya a ti. Y él desciende y comienza a caminar sobre el agua. Pero al ver, dice la Escritura, los fuertes vientos y la lluvia, ¿qué sucedió? Pedro comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Pregunta, ¿tenía fe o no tenía fe? ¿Tenía fe o no tenía fe? Nada más para bajarse el tipo. ¿Cuántos se hubieran animado a bajarse así al agua? Yo creo que tenía suficiente fe para bajarse de la barca, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Lo que empezó a ver alrededor. Ese fue el problema. Y es que a veces caminamos con fe, pero hay muchos distractores. Y esos distractores nos hacen que perdamos el rumbo, que perdamos todo el control. Y entonces en esa situación perdemos hasta la cordura. Y entonces ya la lleva la esposa, ya la llevan los hijos, ya la lleva hasta el perro. Una vez estando en casa de mi madre, tenía allá en el Carmen, Nuevo León, tiene como vecinas a mis tías, porque mi abuelo les heredó propiedades. Y de repente un día de estos se comenzó a escuchar
ya me tienes harta. Paramos el oído y dar la oreja de luego, ¿verdad? Como nosotros no somos chismosos. Ya me tienes harta hasta aquí. Mugroso. Y como en ese tiempo estaba conflicto con el marido, pues dijimos, ya la está llevando el marido, ya se lo está echando. Hasta que se escuchó, ¡perro mugroso! Estaba tan enojada, ¿no? Que le estaba tirando al perro. El pequeño paréntesis es, escuche la historia completa. Porque si escucha la primera parte, nosotros pensamos que le estaba hablando al marido. El asunto es que cuando perdemos el control, todo el mundo la lleva. Y es aquí donde tenemos que enfatizar los 3 conceptos que ya se le olvidaron, que resaltamos del fruto, que son paciencia. Nada más 10 a los de aquí del frente nada más. A los de atrás, que son. Y los de allá del sol, que son. Ah, sí escucharon, ¿verdad? Muy bien. No llegaron temprano, ¿verdad ustedes? Es broma, es broma, es broma. Lleguen temprano para que les toque las sillas grises. Súper cómodas. Paciencia, mansedumbre, templanza. Pero mire, no pida paciencia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la paciencia produce prueba. Bueno, la prueba produce paciencia y no avergüenza, pero miren, con vergüenza o sin vergüenza, mejor. Si usted quiere pedirle paciencia a Dios, el Señor le va a dar paciencia por medio de la prueba. Mejor pídale templanza. Mejor pídale templanza. Señor, templadito, me veo más bonito. Templanza. Pero en el momento de la prueba produce la paciencia. Tranquilo, espera en el Señor. Espera en el Señor. Vamos a concluir con lo siguiente. Entender que Cristo está en nuestra barca, hermanos, es entender que Cristo tiene el control y que con solo su palabra puede hacer calmar todo viento y toda tempestad. La pregunta que se hace al final de este pasaje es, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Y es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Y en esa medida ir fortaleciendo también nuestra fe en Él. Habrá cosas que en este momento nos estén anegando. La palabra va en respuesta a lo que sucedía en aquel momento. Señor, ¿no te da pendiente? El agua nos está anegando, nos está ahogando. ¿Habrá algo hoy que nos esté agobiando? Y para ello necesitamos entender que Dios es Dios Shalom,
el Dios de nuestra paz. Es Jehová Jireh, es Jehová quien provee. Es Jehová Nisi, nuestro estandarte o nuestra bandera. Hemos de decir, tú eres, Señor, mi victoria. Jehová Rafa, tú eres mi sanador. Entre otros tantos de nombres hemos de decir, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, omnipresente, que en todo lugar Él está. Y no es que Él esté en el mundo, sino el mundo está en Él. El mundo está en Él. No hay otro ser. Y por eso es que Él es Dios. Porque fuera de Él todos los seres son creados. Porque aún el enemigo es un ser creado. Y tenemos la referencia en donde precisamente en la historia de Job, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. No hay manera que el enemigo pueda estar presente. El único que puede estar presente en todo lugar es Dios y es nuestro Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor.